Buenas, el día de hoy vamos a empezar con una nueva temática que es enfocado a los sistemas de telefonía celular móvil. La idea de este tema es contextualizar estos sistemas, comprender un poco cómo funcionan, ¿sí? Y qué tecnologías se vienen utilizando en la actualidad. Básicamente en esta presentación tendremos una introducción a la telefonía celular móvil. Revisaremos algunos conceptos de la telefonía celular móvil y analizaremos algunas características de estas tecnologías. Esto hace parte del resultado de aprendizaje de esta asignatura, que es diferenciar las principales características de las redes móviles, identificando las tecnologías que las sustentan y los desafíos de su despliegue en diferentes entornos, con énfasis en las últimas generaciones de despliegue. Asimismo, estamos trabajando el indicador de desempeño, define las características técnicas de la evolución de las tecnologías móviles, desde el 1G al 5G. Básicamente podemos empezar con la telefonía móvil celular, definiéndola, y aquí básicamente decimos que es un sistema de telecomunicaciones que permite la comunicación bidireccional de forma inalámbrica entre dispositivos, ¿sí?, que tienen la capacidad de ser móviles. Para esto ellos utilizan el espectro radioeléctrico o espectro electromagnético, lo usan como medio de transmisión para que puedan enviar la información de estos dispositivos. Asimismo, digamos que la telefonía celular se compone de celdas, ¿sí?, las cuales están distribuidas geográficamente para dar cobertura a un área en especial. Este es un sistema complejo, está compuesto de hardware, software y algunos protocolos de comunicación, los cuales permiten proporcionar servicios de voz, datos y multimedia. En su forma más básica, las tecnologías móviles son aquellas que permiten a los dispositivos comunicarse mientras se están desplazando. Eso quiere decir que son dispositivos que no tienen que estar estáticos, que se puede dar comunicación aun y cuando estos dispositivos estén cambiando su posición geográfica en tiempo real. Estas incluyen sistemas de telefonía celular, redes de datos inalámbricas y tecnologías que permiten la conectividad en dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes. Aquí hablamos de smartphones, ¿sí?, algunos otros dispositivos como tablets. Y con este avance, con estas nuevas tendencias tecnológicas, tenemos que hablar de dispositivos que trabajan con Internet de las cosas. Básicamente, la tecnología móvil se basa en el uso de frecuencias de radio para transmitir esta información. Las frecuencias pasan a ser como canales de información sobre los cuales se transmite la información, permitiendo que los usuarios se comuniquen y accedan a servicios en cualquier lugar y en cualquier momento. Algunos conceptos claves de la telefonía celular móvil son los que vamos a enumerar a continuación. Seguramente habrán más, pero estos son, digamos, que algunos de los más importantes. Uno es el de cobertura, que básicamente lo que pretende definir es el área geográfica donde una red móvil proporciona un servicio. En otras palabras, delimita la zona donde vamos a tener el servicio de telefonía celular móvil. La cobertura se logra mediante la interconexión de muchas celdas, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos define cobertura. Hay un concepto también interesante que es el de handoff, que es cuando una llamada desde un teléfono móvil pasa desde la cobertura de una celda a la cobertura de otra celda. En este caso, se dice que hay un cambio digamos, de frecuencias, de canales de frecuencia, y esto es lo que se llama handoff. Existe un concepto que es el de soft handoff, en donde la nueva conexión se establece antes de que se libere la antigua conexión. O sea, antes de que se cambie el canal que nos estaba proporcionando una celda, ya la llamada empieza a ser tomada por otra celda nueva, a la cual ingresará la llamada o el dispositivo. Otro concepto interesante que se maneja mucho en el tema de la telefonía celular es el de la modulación, un concepto que ustedes han venido viendo desde semestres anteriores en otras asignaturas como Comunicaciones 1, Comunicaciones 2, y básicamente la modulación es el proceso mediante el cual una señal de información se mezcla, o también se puede decir que cambia a una señal portadora que es de una frecuencia superior.
Básicamente lo que se le cambia, la señal de información lo que hace es cambiar propiedades de la señal portadora. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, en algunos casos los más conocidos son la amplitud, la frecuencia y la fase. En la telefonía celular móvil se utilizan diferentes técnicas de modulación para hacer esto, ¿sí? Y algunas de las más, digamos que de las más usadas son las conocidas como la modulación por desplazamiento de frecuencia, que es la FSK, la modulación por desplazamiento de fase, que es PSK, y también está la modulación en cuadratura de amplitud, por ejemplo, que es QAM. Otros conceptos que tenemos en la telefonía celular móvil son el de codificación, ¿sí? Que básicamente la codificación es el proceso de transformar los datos originales en una forma tal que estos puedan ser transmitidos de manera eficiente y sin errores. ¿Sí? Básicamente, si yo tengo los datos de manera digital, o sea, expresados en unos y ceros, la idea de codificar es tener unos cambios, ¿sí? Poder expresar estos unos y ceros a través de cambios de niveles de voltajes, y esto permite pues que la información viaje un poco más segura y que también podamos evitar que el ruido la afecte demasiado. Otro concepto importante es el de latencia y ancho de banda, ¿sí? La latencia se entiende como ese tiempo que tarda una información, ¿sí? En viajar desde un punto a otro punto, en este caso desde un dispositivo móvil hasta su destino dentro de la red de telefonía celular. Y el ancho de banda se refiere a la cantidad de datos que se pueden transmitir en un canal, ¿sí? En determinado espacio de tiempo. Ambos son factores importantes, ¿sí? Y están muy enfocados en la calidad de, digamos, de la transmisión de información que se da en las redes móviles. Un concepto también que es importante con este tema de la telefonía celular móvil es el de MIMO, que es el de múltiples entradas y múltiples salidas, y esto hace referencia a arreglos de antenas que se realizan para transmitir información. Y básicamente es eso, es el uso de múltiples antenas en transmisión y recepción para mejorar el rendimiento del sistema. Dentro de sus ventajas se tiene aumento en la capacidad del canal, se mejora la fiabilidad y la formación de enlaces. Ustedes cuando miran una torre de telefonía celular móvil a veces ven unas antenas que son como tipo rectangular, ¿sí? Donde el ancho es pequeño y la altura es mucho más grande. Esas son antenas que se llaman de tipo directivas, de tipo sectoriales, las cuales emiten un haz de información en un ángulo de apertura. Entonces a veces se utilizan varias antenas también para transmitir y recibir la información. Es básicamente eso. Otros conceptos clave que es muy importante y que ya lo seguramente ustedes lo habrán visto desde comunicaciones 1 y 2, es el de espectro de frecuencias, y que se refiere no más que al rango de ondas electromagnéticas asignadas para las comunicaciones móviles, ¿sí? En otras palabras, es como ese rango que tenemos de frecuencias que podemos utilizar para esta tecnología, y esos rangos de frecuencias son los que se han venido usando en tecnologías de este tipo, como por ejemplo primera generación, segunda generación, tercera generación, y que más adelante pues vamos a ver esos rangos de frecuencias. Otro concepto es el de técnicas de acceso múltiple, y básicamente estas son muy fundamentales para entender cómo muchos usuarios pueden compartir el mismo canal de información, y esto es lo que hace óptimo las redes de telefonía móviles. Una de estas técnicas es TDMA, que es acceso múltiple por división de tiempo. Básicamente es un método que permite acceso múltiple. ¿Cómo lo hace? Tomando un canal y ese canal lo divide en espacios de tiempo, o llamados slots o intervalos. Cada usuario lo que hace es utiliza un espacio de tiempo para transmitir la información. Son espacios ya predeterminados. Esto significa que aunque todos los usuarios están utilizando la misma frecuencia, cada uno transmite en diferentes momentos, y así se evita la interferencia. Por ejemplo, para hacer un símil de esto, podríamos pensar el tema de una calle, por ejemplo, una carretera donde están circulando vehículos. Uno le podría decir, mira, tú vas a usar esta calle, cada vehículo va a tener un espacio de tiempo para usar esa calle, y pues digamos que el vehículo sería el medio, el usuario que está transmitiendo una información, y en ese espacio de tiempo el usuario puede hacer uso exclusivo de la calle. Y si hay otro vehículo, pues en otro espacio de tiempo lo podrá utilizar, y así sucesivamente. Eso digamos que es como un símil de cómo puede funcionar TDMA.
Otro concepto clave en acceso múltiple, de técnicas de acceso múltiple, es la de FDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencia. En este caso, lo que se busca es básicamente dividir ese canal de frecuencia en múltiples canales más pequeños. En otras palabras, si yo tengo un rango de frecuencias o un rango de frecuencias para transmitir información, lo que se hace es coger ese rango de frecuencia y dividirlos en rangos más pequeños de frecuencia, y cada uno de esos rangos pues forma como una especie de canal más pequeño donde el usuario puede transmitir información. Si seguimos con el mismo ejemplo de la carretera, es como si yo a esa calle por donde enviaba información, donde pasaba un vehículo, lo que voy a hacer es a cada vehículo voy a coger ese canal, esa carretera, y la voy a dividir en carriles. Y entonces los carriles que pueda utilizar ahí, por cada carril estará asignado a un vehículo en especial. En este caso serían, podríamos interpretar que son los móviles o los usuarios que están transmitiendo ahí. También tenemos el tema de otra técnica de acceso, que es CDMA, que es acceso múltiple por división de códigos. Aquí básicamente cada usuario transmite sus datos utilizando un código único que le permite la separación de las señales en el mismo espectro de frecuencia. Esto quiere decir que usan el mismo rango de frecuencias y pueden transmitir al tiempo porque tienen un código que los identifica, y que permite al receptor pues también ayudar a interpretar que la comunicación que llegó es de ese usuario en particular. Esos códigos pues se dicen que son de tipo ortogonales, y básicamente aquí es un poco más complejo el tema de entender y de pronto de interpretar, pero esto hace referencia, por ejemplo, imagínense que están en una sala, ¿sí? Y en esa sala hay muchos usuarios móviles, vamos a llamarlo que cada persona es un usuario móvil, hay muchas personas ahí, y esas personas se quieren comunicar con otras personas que están dentro de la misma sala. Entonces ahí digamos que cada una de esas personas habla un idioma distinto. Ese idioma distinto se puede interpretar como el código. Entonces pues digamos que estos son digamos las técnicas de acceso que más se utilizan en telefonía móvil celular. Otra cuestión son los elementos principales de un sistema de telefonía celular móvil. Para este caso tenemos una estación base. Esto lo vamos a ampliar seguramente en una segunda temática. Y básicamente las estaciones bases son aquellas de donde emanan la señal de una celda en particular. ¿Sí? Son puntos de acceso. Ellos están encargados de transmitir y recibir señales que reciben de los usuarios móviles. Ellos tienen componentes, algunos componentes son las antenas transmisoras, también está el sistema radiante, que es el cableado que conecta las antenas con los equipos de transmisión. Tenemos también los amplificadores de potencia, unidades de procesamiento, mejor dicho, hay muchas cosas. Incluso pues las estaciones bases contemplan otras cosas como algunos elementos pasivos como torres, algunos elementos activos como plantas eléctricas. También tenemos sistemas de transferencia, sistemas de respaldo con baterías. Todas estas cosas las podemos encontrar en una estación base o BTS. Hay otros elementos como el controlador de estaciones bases, que lo que hace es básicamente eso, controlar a cada una de las estaciones bases dentro de una región. Esto lo que permite que entre ellas se puedan dar llamadas y gestionar el handoff o handover, ¿sí? Que es el cambio entre celdas. También tenemos el centro de conmutación móvil MSC, que es el núcleo del sistema, el cual se encarga del enrutamiento de llamadas, autenticación de usuario y gestión de la movilidad. Esto básicamente es el sistema de conmutación, el que permite la conmutación cuando yo genero una llamada, y es el que se encarga de enlazarla, o sea, conmutarla y redireccionarla a la celda adecuada en donde se encuentra el destino. Esto, aunque parece una tarea de mucho tiempo, se hace en cuestión de segundos. Otro elemento es el registro de ubicación del visitante, que es el Visitor Location Register o VLR, el cual permite almacenar información temporal sobre los dispositivos móviles. En otras palabras, la ubicación de ese dispositivo en determinado instante de tiempo. Entonces cuando se intenta direccionar una llamada, pues él lo que busca es esa última ubicación y pues localiza al usuario para gestionar el envío de la llamada. Otros elementos tenemos el registro de ubicación del hogar,
que es donde se almacena la información permanente sobre los suscriptores con su número de teléfono, información de facturación y preferencias de servicio. Entonces, como quien dice, es como un punto, digamos, el home de ese usuario para poderlo identificar. También está el sistema de soporte de operaciones, que es un conjunto de herramientas y aplicaciones que permiten, ya esto estamos hablando a las personas que están gestionando esta cosa, este sistema de telefonía celular, les permite gestionar y mantener la red móvil. Son como herramientas que ellos tienen para esto, miden indicadores, miden parámetros que deben tener en cuenta para saber que este sistema está funcionando de manera adecuada. Esto incluye funciones como la planificación de la red, la gestión de la configuración y la resolución de problemas. También existe el sistema de enrutamiento de llamadas, el Call Routing System, el cual determina cuál es la mejor ruta para enlazar una llamada con otra. ¿Sí? Consideran factores como la disponibilidad de recursos, canales, ¿sí? y la calidad del servicio. Otro tema importante o otro elemento importante es el sistema de autenticación y encriptación, el cual garantiza la seguridad de las comunicaciones móviles mediante la autenticación de usuarios y la encriptación de los datos. O sea, esto cuando yo genero una llamada, pues se genera esta autenticación y encriptación. Un elemento pues también que no lo hemos mencionado pero que hace parte de este sistema son los famosos dispositivos móviles, que son los smartphones o cualquier otro dispositivo como tableta, dispositivo IoT, sí, que se conecta a una red de telefonía móvil a través de una estación base. Finalmente, otros dos elementos que tenemos en este tema de la telefonía celular móvil son el módulo de identidad de suscriptor o el Subscriber Identity Module, que es una tarjeta integrada en los dispositivos móviles. Básicamente es la SIM, esa famosa SIM que ustedes utilizan. Pues ahí se almacena una información de este usuario para pues, su identificación, para poderse autentificar con el operador de telefonía celular con el cual tenga el servicio. Y básicamente también permite que dispositivos se conecten a la red y que accedan a servicios como llamadas, mensajes de texto, los datos que se utilizan usualmente con un dispositivo móvil. Y finalmente tenemos el código de área de ubicación, que es básicamente un identificador para dividir geográficamente una red de telefonía celular móvil en áreas más pequeñas. Ese código de área de ubicación abarca un sinnúmero de celdas o estaciones bases y es administrado por un registro de ubicación de visitantes BLR, el cual pues pusimos anteriormente. Este guarda información temporal sobre los suscriptores que se encuentran en su área. Analizando estos conceptos y estos elementos de una estación de telefonía celular, vamos ahora, como quien dice, a caracterizar las tecnologías móviles que se han venido utilizando. Para eso tenemos pues una serie de generaciones que se han venido presentando durante los años, e incluso algunos de ustedes pues las identificaron en este tema de la evolución de la telefonía celular móvil, encontrando algunos hitos. Entonces digamos que ustedes las identificaron, pero aquí vamos, como quien dice, a dar unas características muy puntuales sobre estas, como las bandas de frecuencia, la modulación, la multiplexación, que es básicamente cómo acceden el acceso múltiple para utilizar el medio, y algunos otros conceptos. Entonces en esta tenemos la primera generación, que es 1G, también conocida como 1G, y dice que su año de nacimiento fue en 1970, aunque también se habla de que su despegue final fue en 1980, que es cuando se implementa como un sistema comercial. Industrias que estuvieron en su desarrollo están los laboratorios de Bell, AT&T, Motorola, Nokia, que es un fabricante fuerte de este tema de telefonía celular. Dentro de sus bandas de frecuencia de operación pues estaba utilizando el espectro dentro de los 800 a 900 MHz. Decimos que esto puede variar de acuerdo a las regulaciones de diferentes países, pero básicamente este fue el espectro más usado. En cuanto a la modulación, pues tenía modulación analógica como la FM, y se habla también de un servicio que se llama el Advanced Mobile Phone Service, que es el famoso AMS. Esa es la famosa conocida como tecnología 1G. Dentro de la multiplexación pues se utilizó la de acceso múltiple por división de frecuencias, la cual pues vimos anteriormente en los conceptos. En cuanto a la capacidad de datos, ¿sí? Tenemos que esta tecnología estaba orientada solo a llamadas de voz. Eso quiere decir que el ancho de banda, ¿sí? O su capacidad para transmitir información estaba en el orden de los 2.4 kilobits por segundo. En cuanto a la latencia, o sea, este término de cuánto demoraba, ¿sí? Era una latencia alta, no es pues, alta, digamos que
a día de hoy. En su momento fue una latencia seguramente considerada baja. Esto es debido a su naturaleza analógica y estamos hablando de los 500 milisegundos, algo así como medio segundo. Las características, entre sus características tenemos el uso limitado a comunicación de voz, o sea, no se pensaba en datos en ese entonces, una baja calidad de audio y vulnerabilidad a interferencias por su tecnología analógica, y a la alta seguridad, o sea, las conversaciones podrían ser interceptables. Su movilidad era limitada y costosa, era limitada, y los dispositivos móviles en ese entonces, como estaban recién entrando al mercado, no eran de costos muy accesibles a todo el mundo, o sea, eran bastante costosos los dispositivos. Seguidamente entramos a otra tecnología que fue la segunda generación, donde se le llama la era digital. Aquí empezamos a trabajar con tecnologías digitales, y donde una de estas tecnologías de vanguardia es el GSM, el Global System for Mobile Communications. Básicamente se habla de que su nacimiento fue alrededor del año 1991, la década de los 90. La industria que la desarrolló, se habla del EXI, que es el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y bueno, habla de que ellas tenían, con GSM se habla de una tecnología que le hizo competencia, que fue CDMA también. Digamos que el estándar europeo fue GSM y el estándar americano fue CDMA. Que la diapositiva no lo dice, pues algo de eso se vivió en Colombia con algunos operadores de telefonía celular. Dentro de las bandas de frecuencia, pues se tienen los 900 MHz, los 1800 MHz y los 1900 MHz. Ojo que con esto no estamos diciendo de que se limiten solamente a esas frecuencias, sino a rangos de frecuencias que están ahí contenidas cercanas, entre más y menos los 900 MHz, más y menos los 1800 y más o menos los 1900. Dentro de la modulación se trabajaba la modulación digital, la GMSK, que es la Gaussian Minimum Shift Keying, como es el desplazamiento de mínimo gaussiano, básicamente. Tenemos que la multiplexación, la que se usaba en este caso, es el acceso múltiple por división de tiempo, y también algunas tecnologías usaban el acceso múltiple por división de frecuencia. En cuanto a la capacidad de datos, se habla que hasta los 64 kilobits por segundo, y pues allá tenemos algo de información como mensajes de texto, los short messages que se envían. Tenemos los MMS y los WAP. También se habló, en esta tecnología se empieza a hablar de datos, ¿sí? Y los datos que se empiezan a hablar son los famosos GPRS, que es el General Packet Radio Service. En cuanto a la latencia, se habla que es una latencia de tipo moderado, ¿sí? Y estaba en el orden de los 300 y 1000 milisegundos dependiendo de la tecnología. Dentro de las características, se tiene que ya la voz es digital, ya es una voz digital, por eso se habla de la era digital, que hay mayor capacidad y mejor calidad de la llamada en comparación con 1G. La introducción de servicios de datos básicos como los mensajes de texto y servicios multimedia bastante limitados. Introducción del cifrado para mejorar la seguridad en las llamadas. Ya se empiezan a ver este tipo de servicios dentro de esta tecnología. La siguiente tecnología o la siguiente era fue la tercera generación, conocida como 3G, y digamos que aquí es donde empiezan a surgir los famosos smartphones. Esto fue por allá en el año del 2001, o sea, la época del 2000. La industria que desarrolló esta tecnología principalmente fue el 3GPP, que es un proyecto de asociación de tercera generación. Digamos que la tercera generación tiene un proyecto, este proyecto creo que es incluso de uso libre, ustedes lo podrían buscar y consultar. Y hay tecnologías como el UMTS, que se empieza a hablar aquí. Dentro de las bandas de frecuencia, pues se mantienen algunas, 850, 900, 1700, 2100 MHz, y hay otras que nacen, pues, pero se mantienen algunas como la de los 800, 900 MHz, 1700 y 2100 MHz, pues ya son otras bandas que empiezan a nacer ahí. Dentro de la modulación, aquí se habla de la modulación por cuadratura, ¿sí? También se habla de la 16QAM, y también empezamos a hablar de WCDMA, esta Wideband Code Division Multiple Access, acceso múltiple por división de código de amplio espectro o de amplia banda. Entonces, pues usando este tipo de modulación, pues sabemos que el acceso múltiple pues es el de división de código. La capacidad de datos es media alta, o sea, ya empieza a mejorar la capacidad de datos.
Se habla de mensajes de servicio de multimedia, acceso a internet móvil, ya se empieza a acceder al internet móvil, obviamente pues con una tasa de transferencia no tan alta, pero ya teníamos internet móvil porque ya están los smartphones. Hablamos de que hay su capacidad de datos es de 384 kilobits por segundo hasta 2 megabits por segundo. Eso digamos que en condiciones ideales pues tenemos que estar hablando pues que estemos bien cerca a una cobertura de estación de telefonía celular móvil, a una celda. La latencia era moderada, de los 50 a 200 milisegundos, y dentro de sus principales características se tiene que ofrecía velocidades de datos mucho más rápidas. Estaba habilitando el acceso a internet, se podían, entre comillas voy a decirlo, hacer videollamadas, correo electrónico y servicios multimedia. Hubo aumento en la capacidad de usuarios simultáneos, calidad de voz mejorada, introducción de los smartphones. De hecho, algunas de estas tecnologías a nivel de equipamiento mejoró mucho. Aquí en la costa, digamos que Barranquilla y la costa atlántica fue una de las primeras pioneras en este uso de estas estaciones. Yo creería que yo estuve presente en la primera llamada que se hizo con 3G a nivel, la primera videollamada que se hizo a nivel de 3G. No crean que era fluida, no fue bastante fluida, fue bastante, digamos que había cortes en el streaming, o sea, se perdían paquetes de información, pero se hizo la videollamada. De hecho, eso se hizo a nivel de pruebas, no se hizo a nivel comercial. De esta tecnología surge digamos que una transición entre esta y la cuarta generación, que es la 3.5G, que es básicamente como un acceso a paquetes de alta velocidad. Ahí mejoró el tema de los datos, básicamente eso es lo que mejora, y de hecho los operadores hablaban del 3.5G. Esto se da por ahí en el año 2005, no quiere decir que se refleje en Colombia en este año, pero la industria que la desarrolló fue el mismo proyecto de asociación de tercera generación, el 3GPP. Las bandas de frecuencia las mismas que 3G, la modulación igual, la multiplexación igual, solamente que aquí se habla del HDCPA y el HDCPA, que es lo que estamos hablando, que es acceso de paquetes de alta velocidad. La capacidad de datos mejora hasta 42 megabits por segundo con el HDCPA Plus, y la latencia pues se mejora en cuanto a los rangos máximos de latencia, que llega a 100 milisegundos. Dentro de sus características tenemos un incremento significativo en la velocidad de los datos, básicamente eso fue lo que mejoró, y entonces ya digamos que la videollamada mejoró un poquito. También pues se hizo la transición hacia redes de paquetes, optimizando el manejo de los datos en lugar de solo voz. Y aquí también se empieza a hablar, pues ya se empieza a pensar que la voz ya no va a ser con un canal de voz analógico, sino una voz IP. Dentro de la cuarta generación, pues el famoso LTE, Long Term Evolution, se habla de la era de la alta velocidad. Esto fue por allá en el año 2009 su nacimiento. La misma industria que la desarrolló fue 3GPP. Las bandas de frecuencia se mantienen, ¿sí? Incluso ya el espectro empieza a hablar de las bandas de 2.6 MHz. Es la modulación OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, y también la de 64 QAM, la multiplicación es OFDMA. La capacidad de datos ya se habla de hasta 1 gigabit por segundo. Esto pues obviamente a nivel teórico, aunque en la práctica se alcanzaron 100 megabits por segundo. La latencia baja, ya se encuentra en rangos de 10 a 50 milisegundos. Y dentro de sus características tenemos que ya se habla de una red IP, donde la voz y los datos pues van con este tipo de protocolos. Se tienen altas velocidades de datos, baja latencia, habilitación de aplicaciones móviles como videoconferencias de alta calidad, digamos que realidad aumentada, videojuegos móviles, o sea, todo lo que hoy en día estamos viviendo la mayoría de los usuarios que tenemos la red de 4G o LTE. Estamos ahora en el auge de la quinta generación, ya se habla de una sexta generación, pero en este caso estamos en este tema, por lo menos acá en Colombia, donde la red es 5G, que digamos que es el futuro, yo diría que es la actualidad de las comunicaciones móviles. Su año se da por allá, su año de nacimiento es en el 2019. Las mismas empresas como 3GPP, esa asociación, pues es la que ha estado moviendo este tema del 5G. También se hablan de otras empresas como Qualcomm, Ericsson y Huawei, que son, digamos, pioneros en este tipo de tecnologías. Ahí podemos identificar, porque estamos hablando de estadounidenses,
europeos y pues los grandes chinos que también están trabajando este tipo de desarrollos. Dentro de las bandas de frecuencia aquí sí hay unos cambios significativos. Se habla de la banda sub 6 GHz, que está entre los 3.4 GHz y 3.6 GHz. Se habla de los de ondas milimétricas que están entre los 24 GHz y los 100 GHz. Se habla de ondas milimétricas, recuerden el espectro de radiofrecuencias. En cuanto a la modulación, seguimos en OFDM y 256 QAM. La multiplexación sigue siendo OFDMA y se habla también de un MIMO masivo. La capacidad de datos es extremadamente alta, ya se habla de velocidades de hasta 100 gigabits por segundo, y la latencia se habla que incluso es menor de 1 milisegundo. Entonces aquí ya estamos hablando que este tema de transmisiones en vivo y esta cuestión pues es lo que está buscando este tipo de tecnologías. Dentro de las características tenemos que velocidades ultra rápidas de baja latencia y soporte masivo para dispositivos como los de Internet de las Cosas, que tienen que estar transmitiendo información en tiempo real, capacidad para soportar aplicaciones de tiempo real como conducción autónoma, cirugía remota, ciudades inteligentes, uso de bandas milimétricas para incrementar el ancho de banda disponible y soporte para un gran número de dispositivos conectados. Y pues finalmente tenemos una tabla comparativa de estas tecnologías con todo lo que se ha hecho. Pues ahí la dejamos como para que la tengan en cuenta, ¿sí? Básicamente es como un compendio de todo lo que hemos dicho en esta última parte de las características de las tecnologías móviles. Y bueno, muchas gracias. Los dejo con esta frase: he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Lo dijo el gran Michael Jordan. Espero pues que les haya parecido interesante esta presentación y pues espero les sirva también para lo que se pretende, que es introducirlos a este tema de las comunicaciones móviles. Ya en la próxima clase pues nos estaremos enfocando ya en temas un poquitico más puntuales con respecto a la infraestructura de la telefonía celular móvil. La idea es llegar a esto, a reconocer esta infraestructura pues de una manera más profunda, con algunas tecnologías como 3G y 4G. Bueno, un saludo a todos y hasta aquí llegamos. Chao, chao.